Saludos amigos de Cuba. Este es un esfuerzo de Radio y TV Martí en una programación especial para que ustedes conozcan el detalle de un acontecimiento histórico que acaeció en el Malecón Habanero el 5 de agosto de 1994, el Maleconazo. ¿Y por qué hacemos este esfuerzo? Porque sabemos que el régimen cubano oculta o tergiversa la verdad histórica. Por lo tanto, este esfuerzo va dirigido en esa dirección. Me acompañan en este programa tres colegas periodistas, Rolando Nápoles, Bobby Salamanca y mi queridísima Margarita Rojas, colega y amiga de muchos años. Bienvenido a Radio Martí, a TV Martí y a este programa especial. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Yo quisiera empezar con Rolando, que sé que fue como periodista testigo de excepción del hecho del Maleconazo. Tú sabes que fue muy interesante, realmente ese fue un día difícil porque yo trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y desde la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Blas Roca Calderío. Cuando regresa vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no? A mí me mandan a cubrir un acto que había en la colina Lenin. Cuando vamos por el malecón, empezamos a ver muchas personas, muchos habaneros que estaban esperando en el malecón. Nos bajamos, yo iba con otro colega y un camarógrafo y el chofer del carro nuestro, y llegamos al malecón, ahí a la zona de la punta, y estábamos hablando ahorita del papel de Radio Martí. Bueno, cuando empezamos a preguntar, ellos nos decían, el problema es que dice Radio Martí que va a venir una lancha a buscarnos aquí al puerto de La Habana. Entonces, aquello estaba como muy caliente, empezamos a hablar con las personas, pero de pronto empiezan a sonar tiros y a tirar piedras. Y realmente uno como que se asombró un poquitico, yo realmente, te lo digo así, me asusté un poco porque por primera vez veía tiros de esa manera, tiros al aire. Y de ahí salimos, bueno, nos fuimos, yo me fui para el carro, ellos se quedaron filmando y salimos de ahí. Cuando salimos de ahí, vamos a la colina Lenin. Cuando regresamos, te hablo de manera resumida, todo un día completo. Cuando regreso por la zona del Prado y en ese momento llega Fidel Castro. Yo recuerdo, esto es una imagen que a mí nunca se me olvida, Fidel Castro llega en el jeep de él y yo había visto en ese momento los muchachos que estaban diciendo libertad, no sé qué. De pronto, no sé qué pasó, que ya no gritaban libertad. Entonces, realmente fue una sensación muy difícil porque por primera vez yo sentí que había una oportunidad de los cubanos para echar hacia adelante. Después, bueno, seguimos hacia el malecón, él empieza a hablar ahí con la prensa, creo que el audio en ese momento, hay un colega aquí en Miami que me acuerdo que fue el que tenía el micrófono más cerca, no se oía bien y por eso después va en la noche a la televisión cubana a decir todo lo que dijo. Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los Altos del Dubil y ellos grabaron. Por primera vez yo vi en mi vida la Brigada Antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más, ellos con sus caretas, con sus, ¿cómo se llama esto? Escudos. Los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas, con las pistolas encima de la cabeza de la gente. O sea, y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde, que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los TEI. Eran Umati, los 3/4. Yo, gracias a Dios, había guardado uno grande, que lo tengo en Cuba, no sé si todavía servirá. Y eso fue lo que pude recuperar. Esto es de manera, yo diría, bastante resumida, todo un día bastante caliente. Quiero hacer una aclaración antes. Radio Martí nunca transmitió que iba a ir una lancha a buscar. Pero eso es lo que decían ellos ahí. Eso es Radio Bemba. Sí, pero eso es lo que decían, claro. No, del hecho de lo que se dice. Lo que decía, todo lo contrario. Lo que decía, no, Radio Martí dice que va a hacer eso. Entonces, yo recuerdo que eso es lo que me dijeron varias personas. Yo quería dedicarle un tiempo previo a este acontecimiento que es el periodo especial. O sea, no se puede entender el Maleconazo sin la crisis económica de la Unión Soviética, el periodo especial de tiempo de paz, donde la carestía fue muy aguda, las madres cubanas no tenían que darle a sus hijos. Entonces, Bobby, tú viviste esa etapa, la conociste, la sufriste. Claro. Háblanos un poco del... Bueno, primero que todo,
estoy aquí porque yo casualmente fui testigo presencial de aquel maleconazo, aquel día 5. Yo andaba en aquel entonces el Capitolio de La Habana, era una biblioteca tecnológica, no sé si realmente ahora lo sigue haciendo. Y yo estaba allá adentro buscando alguna información para una embarcación, cosas que andábamos todos los jóvenes por esos tiempos. Y cuando voy saliendo, yo respiro un aire, digo, esta Habana no se respira igual. Definitivamente, cuando avanzo por el Prado hacia el malecón, pues ya eso estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí, era aquello cuando estaba bien caliente. Y creo que llegó después de aquello, sí, llegó mucho tipo después. 4 de la tarde Llegó más o mucho menos, después, cuando las cosas se habían calmado bastante, Se la habían verdad. tirado bastantes tanques de basura al piso. Es verdad. Pero bueno, el periodo especial, Alberto, como decías, es que en Cuba también, ¿cómo llegamos al periodo especial? Y es que antes del periodo especial hay un proceso de perestroika en la Unión Soviética que provocó unas ilusiones tremendas dentro de la población cubana. O sea, la gente en Cuba pensaba que iba a producirse un cambio para bien, o sea, para mejorar, un cambio que realmente llevara a los cubanos a otro nivel, o sea, que las vidas mejoraran. Y ahí se suma el muro de Berlín, el derrumbe. Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario. El cambio sí se produce, pero un cambio para mal, un cambio para una crisis económica terrible con apagones que duraban 12 horas o más. La comida no existía prácticamente. Recuerden que tener un dólar, poseer un dólar en Cuba entre 1991, 92 y 93 te podía llevar a la cárcel. No, y antes también, sí. Bueno, sí. Y ahora el que tiene dólar, pues... Yo me gradué en el año 91 y para mí era una ilusión 198 pesos. Graduándome yo con 198 pesos, el dólar estaba a 150 pesos y ganaba $1 y pico. Recuerdo que nosotros para salir en televisión, los Volgas viejos, lo que teníamos que hacer era desconectar el carro, empujar, tirarlo por 23 hacia abajo para que pudiera... O sea, te estoy hablando del hecho concreto. Irnos al campo 2 reporteras, una muy conocida de acá, de Bobby Salamanca, irnos al campo 2 reporteros para mientras uno hacer un reportaje, el otro iba cargando comida en el carro. Estaba hablando de las personas... Sí, cómo se resolvía la vida. Cómo se resolvía la vida en el periodo especial. Para no decirte todo lo que desayunábamos, lo que comíamos, arroz con col, o sea, te digo que fue un tiempo muy duro, botellas cuando dormías, tenías que dormir en el techo, te tiraban botellas para la casa, en protesta, ¿no? Porque era muy difícil. También se sumaba todo eso el malestar por el hundimiento del remolcador, ¿se acuerdan? El muro de Berlín lo que levantó fue expectativas, esperanza. Y frente a esa situación, viene después, una vez que se calma el maleconazo, viene la autorización del régimen castrista de que salga todo el que quiera. Los acuerdos migratorios. Claro, bien. Antes de los acuerdos migratorios. Sí, No había todo. Bueno, y creo que el abrir la frontera fue justamente para forzar los acuerdos migratorios. Claro. Sí, yo quisiera que no soy un especialista, pero de esa etapa que Desde el momento en que ocurre el maleconazo, transmitiendo Radio Martí, nos volcamos en la cobertura, tratar de buscar conexiones con Cuba que confirmaran justamente qué era lo que había ocurrido, cómo se había aplacado la presencia del difunto Fidel Castro, tratando también de aplacar, que muchos dicen que de verdad fue la primera vez que él sintió miedo, sintió que un pueblo podía enfrentársele. ¿Qué ocurre? Cuando la locución de Fidel Castro por la televisión dice que se vaya, como hizo con el Mariel, que se vaya, que se vaya. Ahí, ¿qué ocurre? A partir del mes de agosto, de septiembre, entre los que se sabe, porque no sabemos los que se perdieron, eso es lo trágico, gente en todo tipo de embarcación, no viniendo de Miami, sino embarcaciones cubanas, hechas por cubanos de lo que fuera, lanzándose al mar para venir para acá, antes de que el gobernante o el gobierno cubano cerrara esa válvula de escape. ¿Qué ocurre? Que no la cerraba. Y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton dijo, no podemos tener otro Mariel en los Estados Unidos, ni la ciudad ni el estado de la Florida lo aguanta. ¿Qué ocurrió? Decidieron entonces abrir los guardacostas, ir a rescatar. No fue el gobierno cubano, fue el gobierno de Estados Unidos con los guardacostas que fueron a rescatar a los ciudadanos cubanos que estaban náufragos ya prácticamente, muriendo en el estrecho de la Florida. Así ocurrió. Se abre el campamento de Guantánamo, que ya albergaba ciudadanos haitianos, que también eran refugiados, y llegó hasta la cifra de 30.000, 31, 32.000 cubanos en ese campamento, que no tenía facilidades para albergar a nadie.
de una manera muy rústica. Empezaron las casetas de campaña, a llegar la ayuda de alimentos de las Naciones Unidas y refugio de Estados Unidos, y a nada que hacer con esa humanidad. ¿Y el papel de Radio Martí? El papel de Radio Martí fue que decidimos cómo acercarnos, y por supuesto somos parte del gobierno de los Estados Unidos, y yo tengo el privilegio y también el dolor, que no se me olvida nunca, es una de las cosas más grandes que yo he hecho en mi labor periodística, de ir en un avión militar junto con 3 colegas, entre ellos el director de entonces la Oficina de Transmisiones a Cuba, Rolando Bonachea, la directora de la Junta Ejecutiva de las Oficinas de Transmisiones a Cuba, Ivonne Soler, y el colega David Rivera, que fue representante, incluso llegó a ser representante en aquellos, trabajaba en la parte ejecutiva de Radio y Televisión Martí. Los 4 fuimos en un avión militar, aterrizamos en la base naval de Guantánamo, ver ese mar de gente, con las cercas de Pisler, con las casetas de campaña, familias enteras, hombres. Una cosa extraordinaria. Esto ya ha ocurrido ya como 1 mes y medio desde que había empezado el maleconazo. ¿Qué ocurre? Algo muy bonito, yo creo que fue por nada, cosas del destino. Empiezan con los cartoncitos, lo que quedaba del cartoncito de las comidas, que son lo que le llaman Meals Ready to Eat, MREs en inglés, la sigla. Había una parte blanca y empezaron a escribir los nombres. Y me lo empiezan a entregar a mí y a mis colegas. Estuvimos como 4 o 5 días cubriendo y transmitiendo para Radio Martí, que a su vez transmitiendo para Cuba, que es lo hermoso, ¿no? Llegamos como con 30 libras de cartoncito y después nos dedicamos, cuando regresamos a Washington, a leer cada uno de esos cartoncitos para decirles a los familiares que estaban en Cuba que su primo, su madre, su padre, su hijo, su esposa, su esposo, su tío estaban vivos y estaban en el campamento. Qué emocionante, ¿eh? Nunca se me va a olvidar eso, nunca se me va a olvidar cómo mis colegas en Washington recibimos y empezamos a leer. Todo el mundo colaboró en los estudios, leyendo cada uno de los nombres, de dónde eres, de Guanabacoa, de Las Villas, de Guantánamo, de donde fueran, de todas partes. Fueron 30.000. Ahí se quedaron hasta el último cubano que salió de la base naval de Guantánamo en 1996. Eso hace un poco, Margarita, Bobby y Rolando, la historia de Radio y TV Martí. Sí, señor. O sea, ¿en cuántos acontecimientos no hemos participado nosotros? ¿En cuántos ciclones en Cuba que han arrasado no hemos estado presentes para ayudar a esa población que se queda sin casa, sin techo? En fin, creo que esto enriquece un poco o un mucho. Rolando. No, que la diferencia entre Radio Martí y yo, que trabajaba en la televisión cubana, es que a nosotros nos prohibieron cubrir los balseros. Y yo estaba un día en la playa en Guanabo, yo veía a los balseros saliendo y yo en mi casa de pronto se desaparecieron todos los gatos de la cuadra porque la gente se lo estaba llevando para comérselo, para poder llevárselo como carne en la balsa. De pronto veía en mi cuadra o por ahí con camiones cargando las balsas para irse del país y uno no podía hacer nada. Entonces uno se sentía como decir, pero aquí están las historias, o sea, la historia del día a día. Entonces, gracias a Radio Martí, que en ese momento el cubano se pudo enterar de muchas cosas. Porque la televisión cubana y los medios de prensa cubanos, no existía esa No, es lo que dices. Eso que hizo en ese momento Radio Martí de poder mencionar esos nombres. O sea, nadie iba a mencionar esos nombres. Claro porque no. para el gobierno cubano, una vez que esa masa se iba, perdía su identidad. Era una cosa que se estaba utilizando. Era un juego político y que ya no tenían nombre. Y sencillamente no importaba. Radio Martí se convirtió en noticias aquí en Estados Unidos y en el mundo porque entonces se enteró el mundo de que la única forma que el pueblo cubano en la isla tenía la posibilidad de enterarse qué era lo que estaba ocurriendo era a través de Radio Martí y La Voz de América, en su medida los que podían sintonizar. Y entonces la prensa entera, el New York Times, la prensa de los Estados Unidos, de televisión y de prensa escrita y de radio, pues se volcaron a las oficinas de Radio Martí en Washington éramos parte de la noticia, para empaparse del... ¿Y qué ustedes están haciendo? ¿Y cómo están haciendo? Y la verdad que sabíamos, nos enterábamos que, por ejemplo, cuando llegamos a Guantánamo, decían, aquí habían 2 balsas que ya no están. O estaba la balsa, pero no estaban los pasajeros en la balsa. O sea que ¿cuántos cubanos y cubanas no están en el fondo del estrecho de la Florida? No se perdieron. Sentías en esa Habana aquel sonido de Radio Martí como ese sonido, que era un sonido muy peculiar, que tú sentías que alguien estaba escuchando Radio Martí. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Era como una
Era un sonido diferente realmente. Era, Y a mí nunca se me va a olvidar la niña del violín, que ella es toda una señorita, bueno, una mujer. Ella estaba parte del grupo que los cogían con la familia y ella estaba tocando el violín. Después de un tiempo, en el medio de todo no, de una ese desastre humano, desolación. Sí. un violín. También el problema de quienes eran familias, separarlos de, digamos, que los hombres solteros, ¿no? Y cuando nos decían, los que tengan tatuaje, cuidado, porque quizás eso también son productos de que se escaparon o Sí, es que ya estaban antecedentes de Mariel. Por supuesto. O sea, estamos ante un acontecimiento histórico. Y yo quería un poco regresar, porque el tiempo con nosotros los periodistas es muy duro, ¿no? De pronto nos dicen, faltan muy pocos minutos. Yo quería regresar al Maleconazo, porque fue en la primera vez en los años que lleva el régimen que le gritaron dictadura, que gritaron libertad, y el pueblo bajo. O sea, el pueblo que fue al Maleconazo, ustedes que estuvieron allí, fue el pueblo más pobre de la capital cubana, de La Habana. Como lo dice, sí. Primera vez que yo escuché los gritos de libertad y yo miraba aquello y yo decía, no, este es el fin, esto termina aquí. Porque además veías la gente más humilde. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido. Jóvenes, los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otros. Y sabes que una cosa interesante, rompían las vidrieras de las tiendas en dólares. Ah, mira. O sea, era como un choque contra eso, o sea, ¿por qué vivimos así nosotros? Entonces, yo recuerdo, o sea, rompieron las vidrieras del Hotel Deauville porque no podías entrar a los hoteles, o sea, estaba el apartheid de los hoteles, o sea, era todo un resentimiento contra esa dictadura que nos llevó, yo digo que nos llevó hasta lo último en el periodo especial, hasta lo último, las bicicletas, todas las enfermedades, la comida, o sea... Bueno, la conjuntivitis hemorrágica. Claro. Hay otra anécdota que ustedes conocen, que los barrios de San Leopoldo, Cayo Hueso, Colón, que eran los barrios más pobres, más marginales, y por eso inclusive en la manifestación se ve tanta gente cubana de color, porque esos barrios eran... Sí, básicamente, así mismo. Y obviamente es lo que tú decías, que eran los peores, los más pobres. Es muy interesante que la rebelión, la protesta, los gritos de dictadura hayan salido de la gente más humilde, de la gente de abajo, de la gente que más ha sufrido. Y aquello no llegó a ningún lugar sencillamente justamente por eso, porque ahí no había ningún tipo de organización, ni tenían acceso a los medios de comunicación, absolutamente nada. Eso no había celulares en ese momento. Fue una cosa espontánea, explotó la población. Sencillamente, fue una explosión social. Una explosión de libertad. Definitivamente. Una explosión de libertad. Margarita, y en tu experiencia, además de la del violín, ¿cuántas experiencias tú tendrías? Claro, hay algunas que no puedo ni contar, porque no son aptas ni para mayores, pero se veía todo lo que era la sociedad cubana. Pero en momentos muy difíciles, hacinados. O sea, yo no me quiero ver en una situación así. Se les podría describir casi como un campamento de concentración, porque tienen las rejas, porque no podían salir del área donde estaban, porque no sabían qué iba a ocurrir. El gobierno de Estados Unidos decía que no iban a entrar en territorio de los Estados Unidos. Finalmente, el cabildeo, como siempre, del exilio cubano. El exilio cubano, la Fundación Nacional Cubano-Americana, los senadores, los congresistas que son amigos de la causa cubana, convencieron al presidente Clinton en ese momento de que y a la secretaria de Justicia que había que hacer un cambio. Janet Reno. Y Doris Meissner, que era la directora del Servicio de Inmigración, para que había que hacer un cambio. Y efectivamente, pensaron llevarlos a Panamá, pero no, decidieron que vayan entrando. Y ahí empezó la ley que Clinton firma de pies secos, pies mojados. Que ahora vemos que el expresidente Barack Obama concluye con esa ley ejecutiva en el momento que él se retira de la Casa Blanca. Cuando hablas de sociedad, discúlpame, yo tengo un amigo que era ingeniero navegante, el otro era piloto, o sea, ingeniero navegante de la Marina de Guerra, el otro era piloto, los otros eran profesionales en Cuba y se fueron en una lancha, estuvieron 18 días en mar, estaban en Guantánamo, o sea, ahí estaba todo el país. Estaba el pueblo cubano. Estaba la representación de la sociedad cubana. Amigos míos lo veía, como decía, pasaban en un camión con la embarcación rústica encima y pasaban por la calle 17 y me decían, ¿tú te vas a quedar? ¿Qué vamos? O sea, e incluso... Yo recuerdo que en la zona de Cojímar, donde se comenzó a concentrar todos estos aspirantes, toda la gente que quería marcharse, incluso se creó una especie de mercado allí, de que te vendo la goma, que te vendo la cámara, que no sé. Hay un testimonio que sí quiero, para que tengan una idea hasta dónde llegó. Un niño de 10 años, un habanero, niño de La Habana, se coló solito, sin familia, sin nada. Le pidió a uno, ¿me puedo montar? Y bueno, le dijeron que sí. Ese niño estaba solo, 10 añitos. Wow. Y la única familia que tenía, él decía,
era unos parientes en la ciudad de Chicago. Y estaba, bueno, me imagino, pues te podrás imaginar el grupo que estaba encargado de asistir, del gobierno de Estados Unidos, de asistir a los refugiados, a los balseros cubanos, no sabían qué hacer con ese niño y lo tenían aparte, no lo tenían dentro de los campamentos, sino estaba con ellos mismos, porque querían mantenerlo fuera, pero estaban sorprendidos cómo este niño se logró colar. ¿Por qué? Y él decía, porque yo me quería ir de Cuba. Wow. Imagínate, a los 10 años la tenía Esa tan fue clara. una cosa de lo Qué que claridad, más- Diosito. Sí, porque hay que decirlo ni siquiera como eslogan, como naturaleza del hecho, ¿no? El maleconazo representa el dolor de Cuba. Sí, lo representa de una forma tan gráfica, tan fuerte, además tan dolorosa. Ese dolor, y valga la redundancia, fue doloroso, fue triste. ¿Cómo no? Y realmente cuando lo recordamos, por eso queremos recordarlo hoy, porque fue una muestra de heroicidad también. Espontánea, heroica, de esos barrios más humildes de la capital habanera, ¿no? No, y Alberto, a eso tienes que sumarle también cuál fue la respuesta del régimen en ese momento. La respuesta fue tirar a la calle al maleconazo o contra el maleconazo, esa explosión popular. Una brigada, ¿cómo se llamaban? El bloque... de respuesta rápida. La brigada de respuesta rápida. Sí, no, pero era la brigada de choque, Blas Roca Blas Roca Calderillo, La brigada Blas Roca. que eran constructores, los armaron con cabillas y los llevaron allí, los llevaron hasta allí para que le pegaran a la gente. No solo eso, sino que habían fuerzas especiales de la policía y del ejército y de no sé quién que estaban patrullando la zona, e incluso con carros de combate, porque si no eran blindados, si eran carros de combate con ametralladoras pesadas montadas encima. Si esos muchachos hubiesen apretado el gatillo, estuvieran todavía contando los muertos. Yo recuerdo que tenía una novia en ese momento que trabajaba en PI 23 por ahí, en la misma calle, y ese día había un toque de queda en la ciudad. La única imagen que yo tengo ese día de un carro era un carro militar con una subametralladora paseándose por todo 23, 23 arriba, 23 abajo, 23 arriba, 23 abajo. Esa era la noche del 5 de agosto en Cuba. Una noche, bueno, dolorosa, olvidar, pero bonita para no para olvidar, recordar, claro. realmente. Así que es lo que estamos haciendo hoy aquí en Radio y TV Martí y Web Martí, que el pueblo de Cuba conozca los detalles de algo que algunos no conocieron, porque la prensa cubana, como sabemos, no reporta nunca nada que les sea adverso, nada que les sea molesto, nada que con lo cual ellos no coincidan. O sea, en Cuba no hay prensa, habría que decirlo, ¿no? Cuando se reúnen los famosos grupos de prensa, hay que decirle, ustedes están jugando prácticamente a la broma. Sí, porque en Cuba una broma a veces. no hay una prensa libre, ¿no? Pero bueno, seguimos, vamos en los minutos que nos quedan, yo recuerdo una anécdota tuya que tú tenías, inclusive hasta un negocio, porque por la situación tan dura que se vivía en Cuba. Pero eso no tenía nada que ver con el maleconazo. No, yo sé que no tenía, pero estamos hablando de la del crisis. periodo especial, sí, no. Claro. Yo me dedicaba trabajaba en la televisión, en los deportes, pero además en mi casa con unos amigos fabricábamos refrescos, pero refresco gaseoso. Teníamos una pequeñita fabriquita y así era como podíamos vivir. O sea, vendiendo los refrescos y cada cual tenía algo que hacer para buscarse la vida, porque sencillamente aquellos salarios eran un chiste. Bueno, yo vivía de mi novia que trabajaba en una tienda en dólares y era periodista y ganaba $1.50. Así que así estuve viviendo por lo menos 3 o 4 años. Y había mucha gente que estaba peor, la verdad. Mucha Seguro. gente que estaba peor. O sea, Sobre todo los que en el salieron medio de en el estos medio de barrios. mi propia miseria, cuando tú lo miras y contextualizas, dices, no, yo era dichoso. Era una tienda en dólares donde te tienes que robarte, no es que te pagaban en dólares. O sea, de 10 fotografías hacía 5 que eran para ti. O sea, estamos hablando de el invento cubano. Y cuando digo vivir era un sentido figurado, pero era quien te ayudaba a sostener algo. Sobrevivir. A sobrevivir era una Pero persona lo así. triste de todo esto, Rolando, Bobby y Margarita, que durante 6 décadas esta ha sido la historia de Cuba. Carestía, necesidades, abuso, represiones. Claro, el maleconazo fue como una chispa que levantó una esperanza por lo que produjo en ese momento, ¿no? Sí. Gritos de libertad, abajo la dictadura, que eso, y sobre todo de los más humildes. Pero la historia cubana en 6 décadas ha sido esa. Yo creo, Müller, esa es mi teoría. Yo creo que el régimen cubano hizo una operación limpieza desde el principio.
los fusilados, los torturados, los presos durante largos años, la gente de Camarioca, la gente del Mariel, la gente de los balseros. O sea, una operación limpieza de tratar de limpiar todas las personas que en un momento determinado conocieran lo que es la palabra libertad, lo que era la palabra república, lo que era la palabra democracia. Entonces, esa operación limpieza va aquí en el cerebro. O sea, cuando tú naces en ser una familia que te dice, mijito, no te pórtate bien, no te portes mal, ve por el caminito, por favor, no te busques problemas. Tu vida va haciendo eso sencillamente. Y eso es lo que ha logrado el régimen cubano. Pero también yo quisiera que se recordara ese maleconazo, como, y insisto, en la primera vez quizás que Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, el que está en una piedra en Santiago, el difunto Fidel Castro se enfrentó a la posibilidad de que el pueblo se le levantara, porque lo estaba haciendo. Y yo me imagino, no tengo forma de comprobarlo, pero un poco de olfato y los años que llevamos estudiando la situación de Cuba, y como cubana, tiene que haber sentido miedo el 5 de agosto. Ese fue un momento único, la verdad. Sí. O sea, irrepetible mi experiencia personal como cubano. Yo nunca antes vi algo igual y después nunca vi algo igual. O sea, el 5 de agosto es el momento en que realmente se produce una explosión social. Y sí, yo creo que en ese momento el régimen tal vez tendría algunas estrategias, pero había mucha incertidumbre de a dónde podía llevar eso. Y hay que ser muy valiente para hacer eso. Cada persona que sale a la calle a decir abajo Fidel, abajo Raúl o abajo a quien tú sabes, tiene que ser muy valiente. Y esa gente que estuvo ahí en el maleconazo, que recibieron golpes, que le dijeron patadas, que le apuntaron con una pistola, son muy valientes, donde quiera que estén. Claro, bueno, eso es lo que intentamos con este programa especial, o sea, resaltarle a nuestros oyentes en Cuba y en el mundo que el pueblo cubano ha sido un pueblo heroico, ha sido un pueblo sufrido, porque el maleconazo no es un hecho aislado. O sea, el maleconazo forma parte de todo un esquema de dictadura, de necesidades, de abusos, como decíamos en la introducción del programa. Y bueno, ustedes dos son testigos de excepción, y Margarita también, porque Margarita lo vivió. Lo recibió, y la llamada que recibíamos cuando estaba ocurriendo con colegas que ya no están ni con nosotros, como Álvaro de Insua y Juana Isa, colegas de Radio Martí que estaban en Miami recibiendo llamadas de gente que eran testigos de lo que estaba ocurriendo en La Habana. Bueno, tenemos que concluir, el maleconazo fue un grito de libertad, fue un grito abajo la dictadura, fue realmente el dolor de Cuba expresado en una forma muy humana, como se expresan los dolores, ¿no? Nuevamente, gracias a los tres. Confiamos que este programa realmente cumpla con su objetivo. Y también gracias a ustedes con los cuales hemos querido compartir esta verdad histórica.